todos estos años que yo tengo en educación, voy a partir sobre un presupuesto que no lo quiero demostrar, no lo voy a demostrar porque es una cosa evidente. La educación argentina está en la más profunda de las decadencias. Vamos a partir de ese presupuesto. Si hay alguno que me dice, no, pero no es para tanto, usted está exagerando. La mitad de los alumnos secundarios, la mitad de los chicos en edad de secundario no van al secundario. La mitad de la mitad no comprende textos cuando llega al último año y egresa. Ni resuelve operaciones matemáticas un poquito más complejas. Entonces, vamos a decirlo claramente como lo dijo Bullrich hace un par de años. En muchos de los secundarios que sucede eso, lo vamos a decir con todas las letras y tenemos que empezar a repetirlo con todas las letras, porque si no repetimos con todas las letras, no va a haber cambio. Si endulzamos para que la cosa sea políticamente correcta, no va a haber ningún cambio. Si al paciente que tiene cáncer yo le digo, no, mira, ¿sabes qué? Es una gastroenteritis, no es un cáncer de colon, dale nomás. Para no afectarlo, no va a haber cambio. Entonces lo vamos a decir, como lo dijo Bullrich hace un par de años, cuando era ministro de Educación, la educación en la escuela secundaria al menos es un fraude. Tenemos gente que está cometiendo fraude, te está entregando un título a personas que no pueden dar ni ser evaluadas con la capacidad de sostener ese título. Un alumno secundario que no comprende un texto y va con un título, cometió un fraude, no es culpa de él, pobrecito, él hace lo que puede. El que se lo otorga comete fraude. Entonces ese es nuestro presupuesto. Partimos de ahí, ese es el Estado. Entonces vuelvo al ejemplo médico. Para sanar algo necesitamos un diagnóstico absolutamente preciso. Deberíamos estar vueltos locos en educación discutiendo cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema? Que desde 30 años atrás, más precisamente del 1987, cuando se deroga la odiada, y ahora en mi formación yo aprendí a ser un antisarmientista, y ahora soy sarmientista número 1 sanjuanino, y la odiada 1420, que ahora la amo, al contexto de lo que han pasado en los últimos 30 años en educación argentina. La 1420 nos puso en el mejor lugar de Sudamérica en educación. Nos construyó, fue una genialidad absoluta. Tendrá algunas cosas criticables. Era necesario adaptarla a los tiempos, pero no destruirla. No destruirlas. En los últimos 30 años la hemos destruido. Ahora estamos séptimo, octavos en Sudamérica, en niveles de educación. Dicho eso, necesitamos un diagnóstico. Tenemos que invertir muchísimas energías en un diagnóstico. Porque si no sé qué le pasa al paciente, es inútil las cosas que voy a intentar como remedio. Es totalmente inútil. Como el paciente es una persona, y la educación puede ser vista como pedagogía, como una contracción de las ciencias, como una parte, pero es esencialmente comunicación. Es una actividad que tiene que ser mirada de un punto extremadamente filosófico y metafísico. Entonces necesitamos saber, para intentar un acto educativo, necesitamos saber cuál es la estructura de ese individuo que yo tengo adelante para poder alimentarlo correctamente. Y en ese sentido, mi pregunta más profunda comenzó siendo: ¿cuál es la necesidad humana más desgarradora desde el inicio mismo de la vida? Desde el momento en que nacemos, desde el momento en que somos paridos. ¿Cuál es la necesidad humana más profunda y desgarradora? Freud diría el control, el poder,
el tener las cosas bajo cierto control. Fritz Perls, por el contrario, diría el hambre, es decir, la absorción, el asimilar cosas, el incorporar cosas. Yo digo que es algo previo todavía, y me fundamento hasta en estudios de etología. La etología es la ciencia que se dedica a las costumbres animales. Y vamos a ver que en todo ser vivo que se mueve, es decir, ser animal, ser sensible, hay una necesidad que traspasa a todos los seres. Y esa necesidad, no se las voy a anticipar, la vamos a ver ahora con el primer video. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will see this cock? Yes. Cock always in company, always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Aquí nos muestra muy claramente Lorenz, y lo vamos a ir viendo no solo en distintas facetas y con distintos experimentos, que hay una necesidad previa al control de Freud o a la asimilación, incorporación de Perls. La necesidad que él llama, lo traducen al inglés como imprinting, que yo lo traduzco, me gusta, la mejor traducción es estructuración. Cuando uno nace, necesita estructurarse, necesita unos brazos que lo acojan, una mirada que lo miren. Si ustedes miran, fíjense en alguna crisis, en la crisis más profunda que ustedes hayan tenido en su vida, la crisis más profunda, esa crisis que les hizo sentir que no hacían pie en nada. Recuerden esa crisis, la sensación más profunda que ustedes tuvieron es desestructuración, caían en el vacío, no hay nada de qué agarrarse, no es no tener el control, no es no tener para incorporar, caigo en el vacío. Entonces la primera y más profunda necesidad es esa estructuración. Tal es así, esa necesidad de estructuración, que los animales, cuando nacen, lo primero que buscan es un modelo para estructurarse. En este caso, en el caso del pato, los patitos, era Lorenz. Cualquier modelo es bueno, al menos que haya estructuración.
Por lo menos que haya estructuración. De cualquier cosa yo me agarro para hacerme sentir estructurado en un contexto. Y eso es lo que él nos muestra. Un investigador americano, Harlow, se propuso algo interesantísimo. Interesantísimo. Muy osado, porque es un campo netamente filosófico, pero traducir con datos empíricos, con pruebas, con experimentos, la naturaleza del amor. ¿Qué es el amor? Y entonces empezó a experimentar con pequeños primates, con monitos, para ver cómo en el crecer de esa estructuración, lo primero es la estructuración. Ahora, cómo se desarrolla en el tiempo esa estructuración en estos primates que están hechos a imagen, están hechos a imagen, morfológicamente nos parecemos a esos primates, eso sería lo más preciso para decir, cómo se da, cómo se desenvuelve, cómo se realiza en el tiempo esa necesidad primaria y absoluta de estructuración. El primer experimento que él hace es tomar un monito y desde el día mismo que nace, lo separa de la madre, o sea que no tiene ningún tipo de estructuración por parte de la madre biológica. Lo mete en esa jaula y lo único que le da a ese monito como elemento de estructuración es una felpita de la cual se agarra. Conquest. The search for new knowledge about our universe, our world, and ourselves. This monkey is an orphan, separated from his mother since the day of his birth. Literally, his life hangs by a thread, a soft cheesecloth pad that is his only companion, his only comfort. Fíjense la reacción del mono al retirarle el único elemento de estructuración. La reacción que tiene. Entra inmediatamente en una crisis que ustedes conocen y muy probablemente la han observado alguna vez, que es una crisis autista. ¿Sí? Todavía, hasta el día de hoy, neurológicamente no se sabe específicamente qué le falta a un chico autista en el orden de las sustancias, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que impide, básicamente? Impide la conexión con el otro. Impide esta primera necesidad, no la impide, la disminuye, la dificulta, o sea, no está absolutamente impedido de la conexión con el otro. La hace mucho más difícil que una persona promedio. Impide, dificulta la necesidad estructurante primaria. Lo primero que necesitamos. ¿Por qué un chico autista tiene tanta necesidad de estructuras, de horarios, porque no tiene conexión con los demás? Entonces no puede elaborar un mundo imprevisible como ustedes sí pueden elaborar porque han crecido normalmente impresos por los ojos de una madre. Fíjense qué raro. Ustedes pueden enfrentar lo imprevisible porque una madre los miró cuando nacieron. Y ustedes pudieron verla. A un chico autista le cuesta más. El primer signo para detectar el autismo, a los 4 o 5 meses, el niño jamás te fija a los ojos. Esa desconexión es fisiológica, que es la que ustedes conocen, pero acá viene lo impresionante del ser humano. También puede ser adquirida. Adquirida. Yo la puedo crear. Harlow creó un autismo. ¿Cómo lo creó? Privándole de ese elemento primario de impregnación, de estructuración. ¿Y en las personas sucede lo mismo? Sí, sucede exactamente lo mismo. Hay autismos
¿Saben quién lo descubrió? Paradójicamente lo descubrió un emperador romano germánico, Federico II Hohenstaufen. Si han escuchado y han leído algo de historia, es el nieto del gran Barbarroja, del Federico Barbarroja. Federico II, un genio, un hombre sumamente inteligente, manejaba 7, 8 lenguas, un espíritu realmente de investigador, y además mecenas de muchos investigadores de su época. Les cuento una anécdota del nacimiento de Federico II. Era tan importante el nacimiento de Federico II que la madre de Federico II lo tuvo que tener en la plaza para que todo el mundo viera que lo que salía de ahí era del hijo de ella. Anécdota cerrada, pero para que imaginen lo importante que era la institución en esos pueblos. Él era un hombre muy curioso. ¿Y saben la idea que tuvo un día? Dijo, ¿cómo habrá sido el lenguaje de Adán y Eva? ¿Cómo habrá sido el lenguaje de Adán y Eva? En esa época se discutía mucho si existía un lenguaje natural. Nosotros sabemos hoy en día que todos los lenguajes son arbitrarios, que la palabra casa no tiene ninguna relación con eso que está construido allá afuera, que es algo que es un conjunto de sonidos que yo arbitrariamente armo para denominar algo. Eso ya lo sabemos. Pero para ellos existía una discusión. ¿Habría algún lenguaje natural primario con el cual los hombres, Adán y Eva, se comunicaban en el principio? Hagamos un experimento, dijo Federico II. Agarremos 40 bebés, los ponemos en un hospital, que lo cuiden las enfermeras, que le den todo lo necesario para el crecimiento, pero que no se comuniquen con ellos, ni verbalmente ni gestualmente. Alimentación pura. 8 meses después, los 40 bebés estaban muertos, teniendo todo lo necesario para comer, para vivir. ¿Qué había pasado? La necesidad más básica de una persona, la necesidad de estructuración, de imprinting, no era satisfecha.